golpearon y yo abrí la puerta, la abrí y yo vi dos tapado la cara y puesto guantes. ¿Dos encapuchados? Sí, señor. Y entonces yo enseguida me cogieron aquí y yo pegué el grito y dije, Dios mío, duro. ¿Los cuerpos de sus hermanos, de sus seres queridos, dónde están? Ellos quedaron en la primera puerta de la sala. Ahí quedó mi hermano Eliezer, Víctor y Eduardo. En mis 12 años de experiencia, la verdad nunca había visto una escena tan fatídica, tan macabra como la que observamos esa noche, llegar y encontrar todos esos cuerpos sin vida. ¿En qué fecha ocurrió esto? Eso fue el día viernes 13. Un hecho de connotación nacional. El país repudia el asesinato de estas personas, el homicidio de esa familia. Se desplazan los mejores investigadores. El afán nos lleva a cometer esos errores. Empiezo a hacer esto y ahí podemos ver cómo nos va revelando. ¿Eso es una huella? Una impresión dactilar latente. Parecemos dos personas que sobreviven en esta tierra, pero a la misma vez están muertas. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. El 13 de marzo del 2015, el terror se apoderó de la vereda Villa Lozada, en el municipio de La Plata, en Huila, Colombia. 4 miembros de una misma familia fueron brutalmente asesinados. Eran cafeteros, trabajadores, honestos. La familia no tenía problemas con nadie. ¿Quién los mató? ¿Y por qué? Así comienza esta historia de Diego Guauque, masacre en La Plata. Jessica Fernanda Ramírez completa 5 minutos debajo de su cama en total silencio y quietud. No solo está intentando dominar sus nervios alterados, también a su pequeño crío de 1 año. Contra su pecho lo aprisiona con fuerza y tapa su boca para evitar que de esta pequeña habitación salga algún suspiro, ruido y mucho menos llanto. Sabe que si lo permite, correría la misma suerte de los familiares que están del otro lado del cuarto. Mi corazón en ese momento no sentía nada. No sé, no me podía mover, no podía nada y con la mano teniéndole la boca a mi hijo. El único sentido al que pueda acudir en su repentina tragedia es al oído. A pocos metros de su cama escucha gritos de su mamá, de su papá y de sus hermanos. Y si sus nervios se lo han permitido calcular bien, 4 disparos de arma de fuego. Sin embargo, la angustia de este momento no ha alcanzado su máximo nivel. Inicia cuando oye unos pasos que se aproximan a ella y a su bebé. De entrar a la segunda, donde yo estoy escondida, cuando en eso levantan el colchón, no miran nada, ponen el pie así, un pie así en esa posición y mira acá en esa parte, nada. Para mí fue como si fuera el fin del mundo, entonces yo lo único que pensé fue en mi hijo y yo lo que hice fue, iba a gritar, cuando iba a gritar sentí encima mío como si flotara algo.
como si fuera unas olas de agua, y en ese momento no me quedé totalmente muda, no pude abrir, o sea, no podía abrir la boca ni nada. Según Jessica, ese algo que flotó fue una especie de ángel protector de su hijo. Pensé, dije, Dios santísimo, mataron a mi hermano Víctor. ¿Por qué Víctor? Porque él adoraba a mi hijo, él era como si fuera el papá. Yo creía que me estaban protegiendo del más allá, a mí y a mi hijo. Jessica también está segura de que el alma de su hermano Víctor no solo impidió su grito cuando uno de los asesinos ingresó a la habitación, también provocó que él saliera rápido de la casa. El que quedó en la primera habitación dice, se puso bravo, se puso histérico y le dice al otro que por favor salga. El de la puerta gritaba, decía, ya es hora, salgamos. Entonces en ese momento yo escuché que prendieron un carro y salieron a miles. En ese momento fue donde yo salí debajo de la cama y salí con el niño. Lo que había escuchado mientras estuvo oculta tenía coherencia con la escena con que comenzó a estrellarse. Los cuerpos de sus hermanos, de sus seres queridos, ¿dónde estaban? Ellos quedaron en la primera puerta de la sala. Ahí quedó mi hermano Eliezer, Víctor y Eduardo. Además de los 3 cadáveres de sus hermanos, había otro. Su papá, Juan Ramírez, también fue impactado con una bala. Otro hermano, Aldemar Ramírez, de igual forma recibió un disparo. Sin embargo, no fue mortal y fue llevado al hospital más cercano en el municipio de La Plata, Huila. Es decir, a 1 hora de la vereda Villalosada, el lugar de los hechos. Afuera de la casa, Jessica se encontró con la segunda sobreviviente de esta masacre. Frente a los ojos de su mamá, María Emilda Piso, los asesinos acabaron con la vida de sus hijos y esposo. ¿Qué pasó ese día? Bueno, golpearon y yo abrí la puerta, la abrí y yo hubiera tapado la cara y puesto guantes. ¿Dos encapuchados? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué le hicieron? Y entonces yo enseguida me cogieron aquí y yo pegué el grito y dije, Dios mío, duro. Los primeros en responder a ese grito fueron sus hijos Eliezer y Víctor Ramírez. ¿Sus hijos dónde estaban? Mi hijo, el uno salió de la lucha De la ducha. y el otro estaba sentado en una mecedora, me siento, y entonces se fue a asomarse junto. Todos 2 hermanitos fueron a asomarse. ¿Qué ¿Cuándo pasaba? escucharon su grito? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y entonces esa gente ya le dispararon a mis 2 hijos. ¿Les dispararon? Y una vez, sí, no dijeron nada. Los gritos y disparos levantaron de inmediato de la cama a Jessica. Cuando yo me paré de una y miré por la puerta, entonces yo miré que había unos encapuchados, estaban encuellando a mi mamá. Cuando la vi que la encuellaron, yo dije, no, son gente mala que entraron a la casa. Entonces después de eso me escondí debajo de la cama. Y yo pasé por un ladito así y me fui para acá atrás. Y mi otro hijo, el menor, Eduardito, estaba allá en esa pieza descansando. Salió el segura a defender a los hermanos, pero ¿qué? También lo sacaron para allí y le pegaron también. La señora Imelda huyó por una ventana y salió de la casa. Mientras pedía auxilio, escuchó un disparo más. El que cegó la vida de su esposo, Juan Ramírez. Afuera de este hogar, ambas mujeres y el bebé de 1 año se encontraron. Una hora después del llamado de los vecinos, ingresaron las autoridades aquí. Intendente, ¿en qué fecha ocurrió esto?
Eso fue el día viernes 13 del 2015. Ángel Villamil trabaja en la SIJIN de Neiva y es perito en dactiloscopia. La escena que halló ese viernes 13 en esta vereda superó a las más crudas que había visto en su carrera. En mis 12 años de experiencia, la verdad nunca había visto una escena tan fatídica, tan macabra como la que observamos esa noche, llegar y encontrar todos esos cuerpos sin vida, el desespero de una familiar ahí llorando con un bebé que encontramos ese día que estaba con ella. Junto al intendente Alexander Medina, investigador líder, comenzaron su trabajo. Inicialmente, cuando llegamos a la escena del delito, en este sitio exactamente acá encontramos un lago hemático. Sangre. Sangre, sí señor, acá. Todo esto estaba lleno de sangre, un cuerpo. Prácticamente todo este lugar estaba por donde caminábamos, sangre por todo lado, lago hemático. Procedimos a buscar vainillas. Vainillas de revólver calibre 38 en este sector. Sí, ¿cuántas? Encontramos 3. Y acá en este sector encontramos el cuerpo de un señor ya adulto, un señor de aproximadamente unos 65 años de edad. El papá. El papá. Tenía 2 impactos por la espalda. Yo creía que el señor trata de huir o a salir acá por esta puerta para auxiliar a sus hijos, pero fue ultimado por una de las personas que ingresó al inmueble. Esa misma noche, los investigadores dialogaron con las 2 mujeres sobrevivientes. Y ella nos manifiesta de que sobre las 7 y 10 de la noche, un sujeto golpea la puerta y cuando ella sale la encañona y le manifiesta que dónde está la plata, que dónde está el dinero. Entonces eso nos hace pensar y nos hace inferir de que efectivamente se trató de un atraco. Lo que venían a cometer era un hurto acá al inmueble. En ese momento, pues los residentes de la casa, sus hijos, 3 muchachos de edades entre 22 y 25 años, salen a ver qué pasó. Ellos oponen resistencia a ese atraco y estas personas que vinieron abren fuego indiscriminadamente y los ultiman acá al interior del inmueble. Por la manera como dejaron la casa, no había dudas de que la versión de la señora Imelda y su hija eran ciertas. Se evidenciaba que Ana estaba abriendo los cajones del armario, del chifonier, buscando aparentemente dinero. Esa fue la primera hipótesis que se manejó en este múltiple asesinato. Un hurto que se salió de las manos y terminó convertido en esto. Fue un viernes 13 que le hizo honor a su fama macabra. Aquella noche murieron Juan Ramírez, de 65 años, y sus 3 hijos, Eliezer, de 35, Víctor Alfonso, de 23, y Eduardo, de 22. Otro hijo, Aldemar Ramírez, logró sobrevivir a pesar del disparo recibido. Al día siguiente, el sábado 14 de marzo de 2015, los investigadores regresaron a la vereda Villalosada, cerca de La Plata Huila. Unos comenzaron a entrevistar a los vecinos de la familia con el fin de hallar pistas nuevas. ¿Usted vio algún carro parqueado aquí? Yo miro un carro normal ahí, parado, nada más. Nada más. Mientras tanto, otros regresaron a la vivienda para tomar más fotografías y seguir en la búsqueda del rastro de los asesinos. En plural, porque gracias a la información suministrada por Jessica y Imelda, los investigadores se enteraron de que al menos fueron 4 las personas que irrumpieron en la casa. También conocieron otro dato. De esos 4, solo uno disparó. ¿Quiénes eran los asesinos que querían robarle a esta familia humilde de campesinos? ¿Se confundieron? ¿Cuál era su paradero? Para ese entonces había más preguntas que respuestas.
un hecho de connotación nacional. El país repudia el asesinato de estas personas, el homicidio de esa familia. El general Jorge Luis Vargas es el director de la DIJÍN en Bogotá. Se desplazan los mejores investigadores del grupo de vida del nivel central, al mando de su jefe, un mayor, para establecer y esclarecer los hechos. El mayor del que habla el general Vargas es Jefferson Fabián Tocarruncho, jefe del grupo investigativo de delitos contra la vida de la DIJÍN. Te queríamos hacerle una pregunta. Sus hombres en la zona consiguieron un dato que comenzó a desenredar el múltiple asesinato. En el lugar hay testigos que dicen que las personas que salen huyendo de la casa donde estaban los occisos, la familia Ramírez Piso, pues dicen que se trataba de un vehículo rojo. El testigo no entregó mayores detalles del vehículo rojo. Dijo que no era una camioneta, pero no supo suministrar la marca ni mucho menos el modelo. Los investigadores visitaron las vías de acceso a la vereda en busca de cámaras y encontraron esta. ¿Habrá grabado algo? Un video que logra tomar las imágenes cuando ingresa ese vehículo a ese caserío y posteriormente cuando sale. Según esta cámara, el carro rojo ingresa a la vereda a las 7:38 de la noche. 10 minutos después, a las 7:48 de la noche, vuelve a aparecer, pero a mayor velocidad. Es decir, el asesinato de los 4 miembros de la familia Ramírez ocurrió en menos de 10 minutos. ¿Dónde estaba ese vehículo? Los investigadores revisaron las cámaras nocturnas en La Plata para saber si el carro ingresó esa noche al municipio. Como no lo encontraron, concluyeron que el automóvil aún estaba en esta montaña o en la ruta que conduce la vereda con La Plata. Todo el día lo estuvieron buscando. A veces en las investigaciones hay golpes de suerte o las pistas se encuentran en lugares inesperados. Casi a la medianoche, cuando estos hombres regresaban a la estación, solo que esta vez por una vía alterna, se toparon repentinamente con una sorpresa. Cuando los investigadores regresaban a la estación de policía ubicada en La Plata, Huila, llevaban manejando por este sector aproximadamente unos 10 minutos y se encontraron repentinamente con ese carro rojo del que tanto les habían hablado allá arriba en la vereda donde había ocurrido el atroz crimen. Obviamente ellos descendieron de sus patrullas y comenzaron a inspeccionar este vehículo. ¿Qué encontraron ahí, en ese carro rojo? ¿Y qué tan importante fue para resolver este crimen? En un hueco, pues cae el vehículo ahí y no logran prenderlo nuevamente, el vehículo se les apaga. Al ver que no lo logran prender, lo empujan y lo colocan en una posición como si estuvieran yendo hacia la vereda de la cual huían. El carro fue llevado hasta la estación de policía de La Plata con el fin de examinarlo minuciosamente y encontrar más información de los asesinos. Al otro día, el dactiloscopista Ángel Villamil y otros hombres comenzaron a revisarlo con lupa. A esa misma hora, en la vereda, las 2 mujeres sobrevivientes y decenas de vecinos rechazaron con marchas la masacre. Más tarde fueron enterrados los miembros de la familia Ramírez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Acá está la de mi esposo, Juan Ramírez. Acá mi hijito Eliezer, el mayor. Y después del mayor sigue mi hija. Acá el de Marcito, el menor. El cementerio está a 10 minutos de la casa donde ocurrieron los hechos. Parecemos dos personas
que sobreviven en esta tierra, pero a la misma vez están muertas. Él era un hombre trabajador, responsable. Él, por lo menos, en el hogar, él mejor dicho, conseguía las cosas, el mercado, para que comieran los 4 hijos. Y él decía, no me dejes sufrir mis hijos. A mi papá le quiero decir que lo extraño mucho, que lo quiero mucho, que eres el mejor papá del mundo, que fue el que es un guerrero, que él luchó sin importar la situación, sin interesar que era humilde, sencillo, la luchó con mi mamá. Mientras tanto, en el parqueadero, el intendente Villamil y sus hombres comienzan a encontrar material interesante. Este es el vehículo real, el encontrado esa noche. En esta parte de aquí atrás se encuentra un celular, el cual pues, se coge y se marca como elemento materia de prueba. Ahora abrimos el baúl del vehículo y encontramos 3 maletas en la parte ya trasera del mismo, las cuales marcamos como elemento materia de prueba porque también fueron aportados como elemento materia de prueba, y procedimos a fijarlo fotográficamente. Y había más. Al mirar la placa miramos que estaba alterada, que a la letra le han puesto una cinta hilante color negro. ¿Y la G parecía una O? Parecía una O, como lo pueden observar. Sí. Mire. Y el 2, esto es un 2, lo hicieron parecer como si fuera un 8. En la parte delantera de este vehículo, Villamil descubrió el tesoro que buscan dactiloscopistas como él. ¿Cómo conectar a los dueños del vehículo rojo con ese crimen tan atroz? Ya regresamos con Masacre en La Plata. El viernes 13 de marzo del 2015 fue una noche de terror que jamás se olvidará en La Plata, Huila. 4 miembros de una sola familia fueron asesinados a sangre fría. Ahora las autoridades tienen un rastro, el carro rojo en el que se movilizaron los criminales, pero también tienen muchos interrogantes. ¿Por qué viajaron desde Bogotá para cometer el crimen? Y la pregunta más importante, ¿por qué los mataron? Así continúa esta historia de Diego Guauque, Masacre en La Plata. En la parte delantera de este vehículo, Villamil descubrió el tesoro que buscan dactiloscopistas como él. Encuentro unos documentos ahí, los cuales me podrían servir para realizar una exploración dactiloscópica en busca de huella. Empiezo a hacer esto y ahí podemos ver cómo nos va revelando una impresión dactilar latente. Esto es un ejemplo de lo que se hizo ese día. Ahí podemos ver cómo nos reveló una impresión dactilar latente, la cual posteriormente a esto lo que hago es protegerla con cinta. El carro era una minita de pruebas porque también encontraron unos desprendibles de peajes. En resumen, además de los desprendibles, hallaron un celular, 3 maletas de viaje, las placas adulteradas del vehículo y la huella dactilar aún presente en un documento. Los investigadores se dividieron en varios grupos para analizar las pistas. El primer equipo se encargó del contenido de las maletas. Los fotógrafos sacaron imágenes y comenzaron a obtener conclusiones. Por ejemplo, que en el hecho estaban involucradas mujeres. Y que al parecer los asesinos no eran de esta tierra de clima caliente. Eso lo ratificaron con las placas del carro que eran de Bogotá y porque según los desprendibles de los peajes habían hecho un largo trayecto de casi 8 horas desde la capital hasta la vereda. Como en los desprendibles figuran las horas y las fechas, no fue difícil verificar con las cámaras de los peajes el recorrido del auto rojo.
carro quedó grabado cuando cruzó los peajes entre Bogotá-Girardot y Girardot-Neiva. Y así fueron armando todo el viaje que hizo el vehículo desde Bogotá hasta La Plata. De esta manera, los investigadores pudieron establecer que el carro llegó al municipio el miércoles 11 de marzo de 2015, 2 días antes de la masacre. ¿Quiénes venían en ese automóvil? Estos videos aún no daban respuesta a esa pregunta. En Neiva, a 2 horas de La Plata, queda la principal oficina de policía del Huila y de los departamentos cercanos. Aquí trabaja el intendente Villamil. Con la huella encontrada en el documento del vehículo rojo, se acercó a su laboratorio y comenzó su labor. ¿De quién era? Esta huella encontrada en aquel carro rojo, pues el intendente Villamil se la trajo para su laboratorio, para este laboratorio de criminalística ubicado a 2 horas en Neiva. Lo que hizo Villamil fue empezar a mirar, a examinar esta huella digital y de inmediato la insertó en un sistema muy avanzado que ellos tienen en este laboratorio. Es un sistema que tiene la misma base de datos que existe en la Registraduría Nacional de la capital. Es decir, esta huella comenzó a ser comparada con todas las cédulas que existen en nuestro país. Y fue muy rápido la respuesta de la registraduría, porque al cabo de unos 10 minutos le enviaron al intendente Villamil 3 huellas que podrían ser las que estaban en el carro. Es decir, ya el intendente Villamil estaba muy cerca de encontrar a la primera persona involucrada en este crimen. En ese momento se coge y se hace un cotejo dactiloscópico y se empieza a comparar esta huella con cada una de las huellas que nos arrojan los candidatos de la registraduría. Cuando ya se determina el cotejo, se verifica cuál coincide en su morfología, en sus puntos característicos. Y en este caso, esta huella encontrada en el carro rojo, ¿a qué persona pertenecía? Pertenecía a una persona de nombre John Freddy Guevara Hernández. John Freddy Guevara Hernández, conocido como Porras. Mientras averiguaban más de él, los investigadores también buscaban información en el documento en donde fue encontrado su huella. Y esos documentos inmediatamente nos transportan a la ciudad de Bogotá, más exactamente al sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar. En el carro también había recibos de establecimientos vehiculares. Eran bogotanos. Acá se hicieron 2 grandes frentes de trabajo, unos realizando actividades aquí en las veredas y otro grupo de investigadores en la ciudad de Bogotá, precisamente realizando los recorridos en cada uno de los lugares donde se prepararon para arreglar un vehículo con el cual viajaron. Un lugar donde se hizo la alineación y balanceo del vehículo, otro lugar donde le hicieron el cambio de aceite y otro lugar donde le cambiaron las llantas. En esos lugares quedaron filmaciones claras de las personas que se movilizaban en el vehículo. Con esos nuevos videos, las autoridades pudieron hacer un mapa del recorrido exacto del carro rojo. El subintendente Richard Quintero es investigador criminal de la SIJIN. Después de que el vehículo pasó por una revisión mecánica, hizo este viaje. Se concluyó de que salieron desde la ciudad de Bogotá el miércoles 11 de marzo del 2015 en la noche. Durante esa noche pasaron por varios peajes, entre ellos el de Melgar, Espinal, Neiva y La Plata. Para llegar al municipio de La Plata en la madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana. ¿Qué hicieron ellos entonces en La Plata? Ellos llegaron, se hospedaron en un hotel. Pero en el hotel no se registraron con los nombres reales. Salvo por Andrés Porras, seguían sin conocer al resto de los ocupantes del vehículo.
¿Recuerdan que también encontraron un celular dentro de este carro? Quienes se habían encargado de recuperar su información ya tenían resultados. El celular hallado en el vehículo era de una de las muchachas que venían en el vehículo de nombre Zaira Sirley. En ese celular pues se halló varios contactos que ella tenía registrados. Además, analizaron las últimas llamadas del celular de Sirley López, entrantes, salientes, horas, fechas y ubicaciones. Y el nombre más frecuente dentro de ese listado era el de Jonilei Rodríguez. Investigaron a ese individuo y encontraron esto. El sujeto conocido como Jonilei tenía antecedentes por tráfico de armas y homicidio agravado. En ese mundo, Jonilei era conocido como Tan Tan. Del celular que aparecía a su nombre se hicieron varias llamadas la noche de los asesinatos y según las antenas de telefonía, desde la vereda. Es decir, su celular estuvo en el lugar y en los alrededores el día de la masacre. Ya había 3 nombres de 3 posibles ocupantes del carro: John Freddy Guevara Hernández, Sirley López y Jonilei Rodríguez, alias Tantán. Pero las mujeres que sobrevivieron a la masacre habían hablado de al menos 4. ¿Quién o quiénes faltaban? Los investigadores regresaron al lugar donde se apagó el carro, ubicaron la antena celular más cercana y les pidieron a las compañías móviles que les dieran los números que llamaron desde aquí ese día, viernes 13 de marzo, entre las 7:30 y 9 de la noche, hora posible de la varada. Y de esa manera se obtuvo otro nombre: Robinson Peñuela, conocido con el alias de Yogi. Los celulares de esos sospechosos fueron interceptados y se encontraron con varias conversaciones relacionadas con los hechos del viernes 13. Estas son algunas. Ese man fue el que hizo la cagada, que le robó un lote arriba y mató un poco de gente en el Huila, que consultaron el caso con un abogado y dijo que donde dé la orden un fiscal en La Plata, Huila, puede coger a todos los del carro. Rastrearon las llamadas y ubicaron un sitio ya presente en la investigación. Nos sitúan en ese lugar de Ciudad Bolívar, en el Mirador del Paraíso. Respeto por los derechos humanos para el personal que se van a capturar. El 2 de junio de 2015, 2 meses y medio después de los hechos, la policía capturó a los ocupantes del carro rojo. Donde se logra establecer la captura de alias Jonilei, la captura de Yogi, la captura de Porras, la captura de Sirley, la captura de Sandra. Según la policía, Sandra es Sandra Milena Navarro, apodada La Zunga, quien también viajó con el grupo a La Plata en el carro rojo. Las autoridades consideraban que ya tenían detenidos a los autores materiales, pero aún seguían con varias dudas. Porque una banda del sur de Bogotá había viajado 8 horas por carretera para matar a unos campesinos. ¿Había alguien detrás del crimen más espantoso en este pueblo? La exhaustiva investigación no solo estaba dando frutos en Bogotá. En La Plata habían ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para los informantes de la masacre. A esta estación llamó una persona anónima. Mencionó un nombre hasta ahora desconocido. ¿A quién se refiere esa fuente de información? Su declaración se vuelve clave para las autoridades. Ya verán por qué. Ya regresamos con Masacre en La Plata. Las autoridades ya tienen capturados a los autores materiales del crimen, pero no saben cuál es el motivo de la masacre. Ahora verán cómo un nuevo testimonio se convertirá en una pieza fundamental en la investigación de esta masacre en La Plata. Así termina la investigación de Diego Guauque.
El nombre que mencionó el informante fue este, Anderson Álape. Los investigadores le siguieron la pista y no tardaron en darse cuenta de que ese sujeto también tenía vínculos con la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá. Y lo que hacía Anderson Álape era tomar posesión sobre los lotes que hay en Ciudad Bolívar, sobre unas tierras, y lo que hacía era hacer negocios a través de la venta de los lotes y la compra y venta de vehículos. Unos hombres fueron hasta ese barrio y establecieron sus vínculos con algunas personas que habían sido detenidas antes por este caso. A Sandra se identifica porque ella era amiga sentimental de Anderson Álape y tenía un constante flujo de llamadas entre ellos. Pero las llamadas de Anderson Álape no eran únicamente a Sandra. De su celular había algunas hechas la noche del viernes 13. Cuando huyen del lugar, se les vara el vehículo, inmediatamente llaman a Anderson Álape, que se encontraba en el municipio de La Plata. De Álape ya sabían su dirección. Cuando fueron por él, se llevaron una sorpresa. El señor Anderson Álape, para el día de las capturas, había sido asesinado por otros hechos diferentes en la localidad de Ciudad Bolívar. Ese día los investigadores descubrieron más cosas de Álape. Por ejemplo, que tenía 2 hermanos con distinto apellido que vivían en La Plata. Responden a estos nombres: José Iber Bonilla y José Antonio Bonilla. Ambos eran conocidos en esta vereda. Por supuesto, la familia Ramírez también sabía de ellos dos. ¿Pero tendrían que ver algo con el crimen? Antes de que la policía lo averiguara, pasó esto. Ellos, pues, al ver todas las labores investigativas que se hicieron en el municipio de La Plata, digamos que se asustaron y se decidieron acoger a la justicia, entregándose, digamos, para informar lo que había ocurrido. Pues ellos manifestaron que efectivamente, pues sí planearon, era un hurto principalmente, que ellos en ningún momento querían que esta familia, pues, sufriera lo que ya sabemos. Se acogen a la justicia, pues solicitando una rebaja de pena. Pero no solo entregaron esa información, también mencionaron otro nombre: Orlando Velasco Camayo, un vecino de los Ramírez. En ese momento el señor Orlando no lo teníamos identificado dentro del proceso. Él, ya después de toda la información que nos ofreció José Iber, él nos da información de que Orlando fue uno de los principales actores intelectuales. O sea, un tercer autor intelectual. Ante las autoridades, los hermanos Bonilla narraron los hechos con todos los detalles. Según ellos, así fue. En febrero de 2015, los Bonilla y Orlando Velasco se reunieron para planear un millonario robo a la familia Ramírez. Para tal fin, se comunicaron en Bogotá con Anderson Álape, hermano de los Bonilla, y de acuerdo con la policía, un hombre líder de una peligrosa banda delincuencial dedicada al apoderamiento ilegal de terrenos baldíos en Ciudad Bolívar. Álape recluta a Robinson Peñuela, conocido como Yogi, y a Joniley Rodríguez, alias Tan Tan, para hacer el robo. 2 días antes del viaje le hacen ajustes mecánicos al carro que los transportaría a La Plata, un Renault 9 modelo 93. En la noche del miércoles 11 de marzo el vehículo sale. En su interior, además de Álape, Yogi y Tan Tan, viajan 2 mujeres, Sandra Navarro, alias Zunga, y Zaira Sirley López. El recorrido del carro también queda grabado en varios puntos de peaje que hay entre Cundinamarca y Huila. Al día siguiente, jueves 12 de marzo, sobre las 4 de la mañana, el carro llega a La Plata. Los ocupantes se registran en un hotel, pero con otros nombres. Un día más tarde, viernes 13 de marzo, se reúnen en un billar con los autores intelectuales y a las 6 de la tarde prenden motores rumbo a la vereda Villa Losada, a 1 hora de La Plata y el hogar de la familia Ramírez. A las 7 de la noche ingresan a la vivienda y comienza la masacre. ¿Quién los mató?
La persona que ingresó a la casa, alias Tantán, fue el que accionó el arma en contra de las 4 víctimas. ¿Quién es Tantán? Tantán es una persona que ya tenía unos antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, por homicidio, una persona que se dedicaba en la localidad de Ciudad Bolívar pues a amenazar a la gente por el tema de, digamos, de las tierras que se apoderan allá en esa localidad. De todas maneras, los investigadores aún no tenían claro cuál era el jugoso botín que tenía esta familia campesina. Un botín que los motivó a ellos a desplazarse desde Bogotá. ¿A qué se dedicaban los Ramírez? Mi familia se dedicaba a la compra de café y cultivamos el café. El principal producto de estas tierras y fincas es el café. La familia Ramírez se dedicaba a comprarles a sus vecinos los mejores granos para luego venderlos en La Plata y sus alrededores. El dinero se los daba cada semana un agricultor con quien negociaban. Nosotros compramos el café en Villa Lozada, en el centro poblado Villa Lozada, de ahí lo traíamos hasta Neiva y de ahí el señor nos los compraba. Semanalmente alcanzaban a tener en su casa hasta 50 millones de pesos para invertirlos en la compra del café. ¿Qué tan bien les estaba yendo en esta actividad? Pues por una parte, gracias a Dios, bien, porque de todas maneras eso no solo se trabajaba con el café, sino que a mis hermanos también les gustaba sembrar frijol. El negocio les estaba dando los recursos para hacer arreglos en la casa y tener mejores máquinas. De eso se dieron cuenta algunos vecinos como Orlando Velasco Camayo, José Iber Bonilla y su hermano José Antonio Bonilla. Que ellos ese día viernes 13 de marzo del 2015, tenían 50 millones de pesos precisamente para pagar cosechas de café. Contaron con la mala suerte que ese día el agricultor que siempre les entregaba el dinero los días viernes, ese día por situaciones especiales y personales de él, no pudo llegar a la casa a entregar ese dinero. Para las autoridades, el origen de esta masacre fue un hurto. Sin embargo, para los 3 sobrevivientes, abuela, hija y nieto, el principio de su tragedia está en un oscuro sentimiento que corroe el alma de algunos. Por la envidia, que porque íbamos bien, seguro trabajando. Por envidia porque mi papá salió adelante con mis hermanos y conmigo, con mi mamá, gracias al café y gracias al trabajo que ellos desempeñaban. Les dio envidia porque estábamos, sí, progresando, sí, saliendo adelante con lo que mi Dios me socorrió el trabajo. Los autores de estos asesinatos fueron detenidos y vencidos en juicio. Algunos permanecen en esta prisión de La Plata, otros en La Picota y en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Fueron sentenciados en su mayoría a 30 años de prisión. John Freddy Guevara, el conductor que dejó su huella en el documento, está detenido, pero en calidad de sindicado. Continúa siendo investigado. La condena de alias Tantán fue de 30 años de cárcel. Durante muchos años, Jessica y María Imelda se sintieron muy seguras, afortunadas y mimadas en medio de tantos hombres que había en la familia. Hoy viven en un estado de pena permanente, como un par de huerfanitas indefensas que nunca asimilarán aquella tragedia de Viernes 13. Claro, en algunos momentos uno quisiera, la verdad, dejar todo tirado y seguir acá para que ellos sigan con nosotros, porque la verdad a veces no soportamos, especialmente yo no soporto a veces tanto dolor. Y ahorita me cambió la situación muy dura. Para mí es dura aquí, sobre todo aquí vivir en La Plata, para mí es dura, sin estar ellos. Por eso a mí me da tristeza, como aburrimiento, pero que papito ya me dé fortaleza y fuerza para yo aceptar todo lo que se ha venido ocurriendo todo esto. Porque esto no es tan fácil.